bien, una vez más entonces, bienvenidos. ¿Está prendido? ¿Está prendido? ¿No? Mira. Hola, hola, hola. Hola. Muy bien, una vez más entonces, bienvenidos. 3 veces para ustedes, bienvenidos. ¿Okay? Y una vez para los que están mirando a través del video. Bienvenidos entonces. Qué bueno verlos, qué bueno verlos. Casi todos estamos aquí. No, yo creo, mientras estábamos alabando, sentí en mi corazón el hecho de, de creer, ¿no?, que juntos somos más fuertes. Esa es la verdad, ¿no? Unidos somos más fuertes y de algún modo estamos haciéndole honor a nuestro Señor, ¿no? Y honor al hecho también de que Dios nos ha permitido levantar esta iglesia con ese nombre también, ¿no? Que significa pues unidad, ¿no? Y unidad tenemos, o juntos, unidos, tenemos que salir todos nosotros adelante, ¿no? Déjame orar una vez más por el servicio de esta mañana, déjame orar por ti, que yo necesito oración. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque quizá contra todo pronóstico, Señor, estamos aquí. Quizá, Dios mío, hemos estado o seguimos posiblemente batallando con alguna situación, Señor, pero quizá desde ayer, unos días antes, Señor, o quizá esta misma mañana, Dios, a través de tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo, Dios, nos diste ese impulso para poder poner, Señor, ese pie adelante, Señor, y hoy, esta mañana, estar aquí, para poder escucharte, para poder disfrutar de tu palabra, Señor, sabiendo que lo único que va a poder, Señor, entregar una solución a cualquier situación, Dios mío, e incluso, Señor, lo único que va a poder levantarnos, Señor, fortalecernos, eres tú. Así que te queremos dar gracias desde ya, Señor, porque no fuimos nosotros, Señor. E incluso yo, Señor, muchas veces quisiera estar, Señor, con los cojines, Señor, sobre mi cabeza, Dios, pero eres tú quien me impulsa a hacerlo. Y cuando, Dios mío, tomo esa decisión y es tu palabra, Señor, la que me habla, Dios, digo gracias. Gracias porque me levantaste, gracias porque me fortaleciste, gracias porque pusiste ese deseo de hacer muchas veces lo que no quiero hacer y de no hacer lo que muchas veces quiero hacer. Y por eso te agradezco, Dios mío, porque tu Espíritu Santo realmente está trabajando en mi vida, en nosotros, en la iglesia. Te pedimos esta mañana que tu palabra realmente, Señor, nos reconforte, nos hable, que podamos salir de aquí, Señor, con un mensaje tuyo, Señor, puesto en nuestros corazones y nosotros dispuestos a ponerlo por obra. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en 1 Samuel, entonces, capítulo 9 ya, capítulo 9 de 1 Samuel. Ya saben todos ustedes que tenemos nuestros estudios, ¿no?, en la página web de la iglesia, en el YouTube. No, espero que los estuviste siguiendo, y si no lo hiciste, pues no es tarde, ahí están grabados los estudios. Entonces, así podemos ponernos un poquito al día, ¿no? Lo que el Señor ha estado hablándonos, pues. Entonces, vamos a comenzar el servicio de esta mañana con un Salmos, ¿ok? Salmos 81, 8. Escucha lo que dice. Dice, escúchame, pueblo mío. Dice, escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel. Dice aquí, si tan solo me escucharas. Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel, si tan solo me escucharas. Entonces hay que tener algo en cuenta aquí, algo muy importante. Hacer caso omiso, y quiero que esto te lo grabes así en la cabeza, ¿ok? Hacer caso omiso a la advertencia o a las advertencias de Dios siempre va a acarrear calamidad en nuestra vida, ¿ok? Incluso hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hacen ver pues esta verdad. También, por ejemplo, antes de que la nación de Israel entrara a la tierra prometida, Dios les advirtió a todos ellos el peligro que podrían ellos pasar al hacer caso omiso a la ley. Incluso agregó, porque no es palabra sin valor, escucha, porque no es palabra sin valor para ustedes, sino que esto, dice, significa su vida. Mira la importancia de lo que es obedecer a Dios, hacerle caso al Señor. Eso lo ves en Deuteronomio 32, versículos 46 y 47. Porque no es la palabra sin valor para ustedes, sino que esto significa su vida, dice aquí, ¿verdad? Entonces, Dios siempre nos advierte.
Dios siempre advierte. Y una de las cosas más importantes para nosotros como cristianos es la certeza que tenemos de la Biblia como la palabra revelada de Dios. Primeramente, para que no se confundan, necesitamos creer que lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, es verdad. La palabra del Señor dice que Él quiere adoradores, en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios sobreabundando en nosotros y la palabra de Dios funcionando en nosotros a través de su Espíritu. En espíritu y en verdad. Si nosotros venimos aquí a pretender o pretendiendo de pronto adorar a Dios, pero estamos de algún modo desvinculados, de la palabra del Señor, va a ser difícil, ¿verdad? Que nuestra adoración sea realmente en espíritu y en verdad. ¿Me dejo entender? Necesitamos mantener ese vínculo en adoración y palabra. El Espíritu de Dios en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Y la palabra de Dios obviamente haciendo su obra a través del Espíritu en mi vida. Entonces, Dios siempre, advierte, ¿sí? Para entenderlo mejor. Nuestra fe, escucha bien, nuestra fe se sustenta en lo que la palabra de Dios siempre dice. Nuestra fe se sustenta en lo que la palabra de Dios siempre dice. Es por eso que la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por su palabra. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, pues, debemos tener por sentado que la Biblia no es ningún libro ocioso, vamos a decirlo así. Esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro realmente vivo. Cuando el Espíritu de Dios está obrando, obviamente, a través de su palabra en nosotros, y nosotros disponemos nuestro corazón para que el Espíritu de Dios realmente haga efecto, o la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas a través de su Espíritu. Entonces, ¿te das cuenta cómo las cosas tienen un tipo de hilación? Una vez más, no podemos pretender adorar al Señor si no estamos inmiscuidos en sus cosas, en su palabra. Entonces, la Biblia nos indica que consideremos algo importante. Y muchas veces nos indica que consideremos aquello que es sumamente importante. Yo creo que por amor, ¿verdad? Dios nos ama tanto, una vez más, que nos advierte de constante. Así que esta mañana vamos a orar para que Dios nos pueda regalar atención. Porque es lo que necesitamos, ¿verdad? Atención. Porque muchas veces nuestras mentes podemos estar aquí, nuestros cuerpos están aquí, pero nuestras mentes están posiblemente ahí, ¿no? O quizá no ahí, por diferentes lugares, menos aquí. Señor, te pedimos esta mañana que nos regales atención. Que podamos, Señor, por un momento, Dios mío, olvidarnos de las cosas que muchas veces nos turban, Dios. Y que tu palabra realmente, Señor, pueda cubrir esa necesidad. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a permanecer en ti. Enséñanos, Dios mío, a poder someter nuestra vida a ti y poder estar tranquilos. Así, Señor, estemos en medio de la marea, poder estar tranquilos, sabiendo que tú, Cristo Jesús, eres el capitán de nuestro barco. Primera de Samuel 9, entonces, recapitulemos rápidamente, recordemos lo que estaba pasando anteriormente desde capítulo 8. A pesar de la advertencia de lo que implicaba tener un rey, el pueblo de Israel continuó insistiendo que querían un rey como las demás naciones. Así que a raíz de esa constante insistencia, Dios le dio lo que ellos estaban pidiendo, ¿verdad? Y como dijimos anteriormente, no les concedió eso o no les concedió esa petición con el fin de satisfacer sus deseos, sino que más bien lo hizo para enseñarles a través de la necedad de sus corazones en ese momento. Y eso porque no estaban dispuestos, ninguno de ellos, a aprender las cosas de la manera correcta. Y algo que tenemos que entender es que tarde o temprano todos nosotros vamos a ser enseñados. De una manera u otra vamos a ser enseñados. Y de eso la palabra de Dios nos habló la semana pasada, ¿verdad?
Regresando al tema, el primer rey de Israel entonces no fue elegido conforme al corazón de Dios, sino que más bien fue elegido conforme al corazón del hombre. Y cuando yo pienso en eso, automáticamente vienen a mi cabeza cuántas son las elecciones que tengo o cuántas son las cosas que de pronto tengo que elegir en mi vida y cuántas de esas cosas realmente están vinculadas con Dios. Estoy pidiéndole a Dios que Él se haga cargo de ello y cuántas de esas cosas estoy tratando de resolver yo en mis propias fuerzas. Hechos 13, 20 al 23 dice, y después de esto, dice, les dio jueces hasta el profeta Samuel, entonces ellos pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, dice, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, nuestro Señor. Entonces, el primer rey de Israel fue Saúl, y Saúl venía pues de la tribu de Benjamín. Sin embargo, nadie hubiera pues imaginado que el rey sería elegido de esa tribu. Recordemos que poco tiempo atrás esa tribu estuvo a punto de desaparecer. Ustedes recuerdan eso, ¿no? Todo Israel pues se volteó en su contra cuando ellos permitieron que en una de sus ciudades se ultrajara a la mujer de un levita. Tú recuerdas ese relato, ¿verdad? Así que contra todo pronóstico, la tribu sobrevivió de milagro, literalmente hablando de milagro. El punto es que de ese linaje vendría pues el primer rey de Israel. Versículos 1 y 2 de 1 Samuel 9. Había un varón, dice, de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía, dice él, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, dice aquí. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba y sobrepasaba cualquiera, dice, del pueblo. Dice aquí que Saúl resaltaba por su apariencia, es lo que estamos leyendo aquí. Dice que era alto, dice que era hermoso. Es así como se describe, ¿verdad, Saúl? Dice que no había otro más hermoso que él. ¿Pueden imaginarse eso? No había otro más hermoso que él. El nombre Saúl significa pedido a Dios. Y algo muy interesante en estos versos que nos entregan de algún modo pues una práctica descripción de Saúl, no nos entregan algo que quisiéramos ver aquí. No se menciona absolutamente nada acerca de Dios en la vida de este hombre. Nada acerca de su relación con el Dios de Israel. Y posiblemente no se diga nada porque no había nada que decir. ¿Me dejo entender? En otras palabras, Saúl no solamente era el reflejo de una vida espiritual vacía, sino que también era el reflejo del estado espiritual de toda la nación de Israel. Versículos 3 al 14, vamos a leer. Y se habían, dice, perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar, dice, las asnas. Y él pasó, dice, y el monte de Efraín, y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vieron, dice, cuando vinieron, a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, dice, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado, dice, por nosotros. Y él le respondió, aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice, acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y respondió Saúl a su criado, vamos ahora. ¿Pero qué llevaremos? Dice, varón, porque el pan de nuestras alforjas, dice, se ha acabado, y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Dice la palabra del Señor aquí. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien,
anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, está en este lugar el vidente. Y ellas respondiendo les dijeron, sí, él hoy está delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, dice, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Y después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Es interesante lo que estamos viendo hasta el momento. Primeramente, el hecho de considerar de que el primer rey de Israel sería guiado al trono por 3 asnas. Eso es lo que estamos viendo aquí. En otras palabras, una vez más, vemos a Dios usando las circunstancias para cumplir su propósito. Es lo que estamos viendo. Lo que nos debería de pronto llevar a pensar que no podemos ignorar el movimiento de Dios a través de las circunstancias de nuestra vida, para entenderlo mejor. Específicamente en esta porción, Dios quiso usar la situación con las asnas para guiar a Saúl, ¿verdad? Así que esa podría ser una exhortación para mantenernos alertas a todos nosotros. Hay que recordar que van a haber situaciones en las que Dios va a usar circunstancias en nuestra vida para guiarnos hacia ese propósito, hacia un propósito divino. Y posiblemente el método que Dios use esté completamente fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestra razón, fuera de nuestra lógica. Pero tenemos que entender también que nuestra función no es tratar de entender, sino obedecer a nuestro Dios. Todos nosotros deberíamos estar realmente empapados de una absoluta confianza. En este punto ya, deberíamos estar empapados de una absoluta confianza hacia nuestro Dios. Me pregunto yo si realmente confiamos en Él o no. Yo creo que eso nos confronta. ¿Realmente confiamos en Dios o no? Yo creo que necesitamos confiar en las bondades de Dios. Necesitamos confiar en su bondad. Necesitamos confiar en su capacidad para hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. Todo. Es lo que la palabra del Señor dice, es una promesa de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, Romanos 8:28. Sin embargo, algo que debemos considerar también es que nuestra vida no es enteramente guiada, o no debería estar, o no está enteramente guiada por las circunstancias. Recuerda algo importante, Dios puede usar este medio, por supuesto que sí, pero eso no significa que este medio sea el apropiado. ¿Me dejo entender? En el caso de Saúl, Dios usó este medio a causa de su vacío espiritual. Y por eso tuvo que usar 3 asnas. Así que hay que recordar, hay que tener cuidado al pensar que Dios guía únicamente mi vida a través de las circunstancias alrededor mío. Cuidado con aquellos que dicen, creo que Dios me está guiando porque están pasando una serie de acontecimientos en mi vida que me están haciendo considerar esto o aquello. Entonces yo creo que sí. Siento hormiguitas aquí en el estómago. Sí. Dios me está guiando a eso, definitivamente. La palabra de Dios no enseña nada acerca de las hormiguitas en el estómago. Así que hay que recordar que el corazón pues es engañoso. Es engañoso. Y muchas veces nuestras decisiones pueden ser el fruto de una emoción. Pueden ser el fruto de nuestras emociones. Y eso de algún modo nos haría ver que somos cristianos inestables. Lo he dicho en algún momento, ¿verdad? Necesitamos estar realmente parados en la roca. Cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida, y eso es algo personal, ¿ok? No quiero que lo tomes de manera doctrinal, no, busca al Señor en su palabra y punto. Pero cuando tengo que tomar decisiones en mi vida, lo primero que hago es buscar la palabra de Dios, mantenerme en oración, ver las circunstancias de la vida, cosas que a veces suceden y me hacen pensar, reflexionar, lo que sea. Y la cuarta es buscar a alguien maduro en la palabra de Dios, conversar con esa persona. Si estas 4 cosas se engranan perfectamente, doy mi paso adelante. Si no, hay una que está por ahí y no tengo paz en mi... Espero. ¿Me dejo entender? Regresando al tema. En este caso, Dios quiso usar las circunstancias para cumplir su propósito. Dice el texto que no hallaron a las asnas
y esto frustró a Saúl. Sin embargo, Dios llevó a cabo su plan a través de estas asnas extraviadas. Y lo hizo de una manera que ni siquiera Saúl podía pues imaginar. Esas asnas podían haber ido a cualquier parte. Pudieron haberse esparcido, separado, ido a cualquier lugar. Pero fueron exactamente a donde Dios quería que fueran. Eso fue lo que sucedió. Se sometieron a lo que Dios quería. Y esto es sumamente interesante. Porque con frecuencia, de pronto nos referimos nosotros muchas veces a las asnas como animales tontos, como animales tercos, ¿verdad? Sin embargo, estas asnas fueron lo suficientemente listas y sumisas para someterse a Dios. Lo que deja mucho que pensar, ¿verdad? Ya que muchas veces nuestro entendimiento podría estar muy por debajo del entendimiento de un asno. ¿Me dejo entender? Me pregunto yo entonces, ¿qué tan necios podemos ser? ¿Qué tan necios podemos ser? Recordemos que Saúl no tenía ninguna relación con Jehová, así que Dios tuvo que buscar los medios para hablarle. Lo que demuestra el amor de Dios, ¿verdad? A pesar de todo. Y en este caso, a través de esas asnas perdidas. Lo que me lleva a considerar, una vez más, algo muy importante aquí. Y quizá esto sea, de algún modo podríamos decir, el termómetro que me ayude a medir mi condición espiritual. Puedo preguntarme ahora mismo, ¿de qué manera me habla Dios frecuentemente? ¿De qué manera me habla Dios? ¿De qué manera me habla Dios frecuentemente? Si la respuesta es, generalmente me habla a través de las circunstancias, antes que a través de su palabra, creo yo que deberíamos considerar el estado de nuestra condición espiritual. ¿Me dejo entender? En el caso de Saúl, Dios tuvo que usar asnos porque este hombre no tenía una relación espiritual con Dios. Me pregunto yo entonces, ¿qué está usando Dios ahora en mi vida para hablarme? ¿Qué está usando Dios? ¿Cuáles son los medios, los métodos que Dios está usando en mi vida? Quizá está usando una vez más diferentes métodos y medios por la precaria situación espiritual que puedo yo estar viviendo ahora. Dios habla a través de su palabra y por eso la dejó escrita. Todo el consejo y toda advertencia está allí en ese libro que tienes en la mano y que debería estar pues implantado en tu corazón, en tu mente. Regresando al tema, Jehová hizo una revelación al oído de Samuel. Dios le dio al profeta Samuel guía específica sobre eventos futuros. Así que Samuel recibió esta guía sabiamente, esperando cumplimiento de las palabras para confirmar la elección de un rey por parte de Dios. A pesar de que Israel rechazó a Jehová como su rey, Dios aún estaba en control. Y eso es algo que tú tienes que entender. Dios aún estaba en control. Es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Dios nunca deja de estar en control. Dios no dejó su trono solo porque Israel se lo pidió, pues. Así no funciona Dios, ¿me dejo entender? En otras palabras, Él les daría un rey, pero envió un rey imperfecto. Les envió un rey imperfecto para un Israel imperfecto. Versículos 18 al 21 de 1 Samuel 9. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube adelante, dice, de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana, dice, te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. Pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo:
¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Saúl debió pues haberse sorprendido, ¿verdad? Prácticamente con esto Samuel le dio a entender su destino. Todo Israel deseaba un rey y Saúl se convertiría en la respuesta a ese deseo. En lo personal llama mucho mi atención la modestia de Saúl aquí al responder. Una respuesta humilde, incluso si no era completamente honesta. Se escucha humilde, ¿verdad? Saúl no podía entender por qué el profeta había dicho que Dios lo quería a él como rey. Un discurso que mostraba a un Saúl modesto, un discurso que mostraba a un Saúl humilde. Pero me pregunto yo, ¿quién puede soportar la elevación? ¿Quién puede soportar la prosperidad? Así que esa humildad sería pues luego interrumpida por el orgullo. Versículos 22 al 24. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dijo, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Para poder entender lo que estaba sucediendo, debemos entender que en esa cultura la distribución de los asientos durante la comida tenía un protocolo especial. El lugar de honor siempre estaba en el lugar particular, o en un lugar, particular, a un lado del anfitrión, lo que estamos viendo aquí. Así que era un gran honor, era un gran privilegio el sentarse en el lugar a un lado del profeta Samuel. Pues además dice también que le fue dada a Saúl una porción especial. Y en esa cultura la porción especial era asignada a aquel al que el anfitrión quería realmente honrar. Y eso era lo que estaba o lo que está sucediendo aquí. Así que podríamos decir que Saúl fue especialmente honrado con esta comida. Versículos 25 al 27. Cuando hubieron, dice, descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día, dice, madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel, dice, llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Sin duda, Samuel habló a Saúl sobre el deseo de Israel por un rey y cómo él debía ser un buen rey para Israel. Sin duda le habló acerca de eso. Podemos imaginarnos entonces a Samuel diciendo, mira Saúl, tienes mucho a tu favor. Tienes mucho a tu favor. Tienes imagen, eres un hombre humilde y tendrás el apoyo de todo el pueblo. Pero si no entregas tu corazón al servicio de Dios y sometes o te sometes a Él como tu rey, o no te sometes a Dios, no sometes tu corazón a Dios como el rey de tu vida, nunca serás un rey apto para Israel. Y esto me hace pensar en un relato que estuve leyendo el día de ayer, porque estaba leyendo un poco acerca de reyes y reinas. La reina Victoria. La reina Victoria reinó sobre Gran Bretaña durante 64 años. Dice que cuando tenía 11 años, su cuidadora, su institutriz, le mostró una lista de los reyes y reinas de Inglaterra, con su nombre agregado al final. Imagínate esa escena. Y cuando ella entendió lo que significaba esto, dice que rompió en llanto. Entonces, cuando logró de pronto controlarse, dijo de manera solemne, seré buena. Eso fue lo único que dijo, seré buena. Y aquí Samuel de algún modo también le estaba dando a Saúl la oportunidad de decir,
seré bueno. El Señor me está bendiciendo tanto, seré bueno. Pero el corazón de Saúl fue contaminándose día a día a falta de la presencia de Dios en él. Todo lo que tenía alrededor absorbía a Saúl. Ya ni se conocía Saúl. Ya no sabía ni quién era él mismo. Vivía de afán en afán, afán en afán, problema en problema, sin Dios, vacío. Con una gran noticia frente a él, ¿verdad? Pero infeliz, sin gozo, sin esperanza. ¿Y de qué vale tenerlo todo si eres una persona infeliz, sin gozo y sin esperanza? ¿De qué vale? El poder poco a poco fue acabando con Saúl. Ni su fuerza y ni su buen parecer pudieron resistir el poder que fue puesto sobre él, transformándolo en un hombre lleno de orgullo. Recordemos que él no fue elegido por Dios, sino por el hombre, ¿sí? En el transcurso de la historia, solo las vidas consagradas a Dios han podido lidiar con tal responsabilidad. Y muchos, aunque batallaron con el orgullo, supieron de algún modo regresar humillados a la presencia de Dios. Y con esto voy a culminar el estudio de esta mañana. Existe una diferencia, una gran diferencia, diría yo, entre la clase del orgullo que Dios odia, la clase del orgullo que sentimos acerca de un trabajo bien realizado, y el tipo de orgullo que expresamos por el logro, incluso de los seres queridos también. Y por último, la clase de orgullo que procede de la autojustificación e incluso de la vanidad también. El Salmos 10:4 explica claramente que los orgullosos están llenos de sí mismos y que sus pensamientos están totalmente lejos de Dios, fuera de Dios. Dice allí, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cierto, cuando somos absorbidos por el mundo, nuestros pensamientos no vinculan a Dios. Muchas veces le entregamos la migaja de todo a Dios. ¿Me dejo entender? Porque hay altivez. Porque muchas veces buscamos lo propio y nos olvidamos totalmente de Dios. Esa clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios realmente está buscando. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual y su incapacidad para acercarse a Dios. Sin embargo, los orgullosos, por otra parte, están tan cegados por su soberbia y generalmente piensan que no tienen absolutamente ninguna necesidad de Dios. Incluso piensan que Dios debe aceptarlos como son. Llegan a ese punto en sus vidas. Dios tiene que aceptarme como soy, porque piensan que realmente merecen ser aceptados. Entonces, algo que debemos de tomar en cuenta es que a través de toda la Escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. Proverbios 16, versículos 18 y 19, nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Escucha, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Dice allí que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Incluso Satanás fue echado del cielo, ¿verdad?, por su orgullo. Isaías 14. Él tuvo la egoísta audacia de intentar reemplazar a Dios mismo como el legítimo gobernante del universo. Sin embargo, sabemos que Satanás será lanzado al abismo del infierno en el juicio final de Dios. Podríamos decir entonces que aquellos que se levantan desafiantes contra Dios no les espera nada más que el desastre y la humillación. ¿Recuerda cómo empezamos este estudio? Advertencia. El Señor nos está advirtiendo. Isaías 14:22 dice,
porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Entonces hay que recordar, el orgullo es un peligro latente. Incluso ha impedido que mucha gente acepte a Jesucristo como su Salvador personal. El rehusar admitir el pecado y reconocer que no podemos hacer nada para heredar la vida eterna ha sido una piedra constante de tropiezo para la gente que vive en orgullo, para la gente soberbia. Recordemos entonces, no debemos gloriarnos de nosotros mismos. Lo que decimos de nosotros mismos no significa nada, absolutamente nada en la obra de Dios. Lo que realmente interesa, lo que realmente importa es lo que Dios diga acerca de nosotros. Así que hasta esa pregunta, ¿qué es lo que Dios podría decir de ti? Eso es lo que realmente hace la diferencia. Ahora podemos preguntarnos entonces, ¿por qué el orgullo es un pecado tan grande? Pues porque el orgullo es, de algún modo, darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. En otras palabras, el orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios. Esa gloria solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos cayendo en vanagloria. Vanagloria. En esencia, entonces, el orgullo, escucha bien, el orgullo es la autoadoración. El orgullo es autoadoración. Nos volvemos el Dios de nuestra vida. Y olvidamos pues que Jehová, el Dios único y verdadero, siempre va a derribar a los falsos dioses. Así que si tú crees que eres el Dios de tu vida, poco tiempo te queda para que Dios te derribe. Eso es lo que la palabra del Señor dice, no lo digo yo. Recordemos entonces, cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si no fuera por Dios. Recuérdalo, ¿sí? Es Dios quien realmente nos capacita, es Dios quien realmente nos sostiene, es Dios quien provee. Así que debemos honrarlo, así que debemos ser agradecidos. Podríamos decir que eso es por lo que todos nosotros damos la gloria a Dios, ¿verdad? Simplemente porque Él realmente lo merece. Dios lo merece, no nosotros. Dios lo merece. Así que vamos a cantarle al Señor una vez más, ¿ok? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Déjame orar por ti. Gracias, Señor. Gracias porque nos haces recordar quiénes somos. Lo necio, lo vil y lo menospreciado, que ha sido levantado por obra tuya, por tu sacrificio, Cristo Jesús. No permita, Señor, la altivez en nuestro corazón, para con nadie, ni para contigo, Dios mío. Perdónanos. Sigue obrando en nosotros, Señor. Levántanos y permite, Señor, que seamos personas con un corazón humilde, Señor, ante ti. Gracias por la iglesia, Dios. Gracias por los que están aquí esta mañana. Te pedimos por los que no están con nosotros esta mañana, Señor, cuídalos, protégelos, háblales. Y a nosotros, si nos hablaste esta mañana, Señor, permite que podamos llevar ese mensaje en nuestro corazón, Dios, y que quede allí, Señor, impregnado en nosotros, para recordarlo, Señor, y ponerlo en práctica, Señor. Cada vez, Señor, que el enemigo, Señor, quiera estorbarnos, cada vez que el enemigo, Señor, quiera desanimarnos, Dios, eres tú quien nos levantó, eres tú, Dios, quien nos levantó. Eres tú quien nos levanta, Señor, día a día de constante, Señor. Eres tú quien nos da la fuerza, Dios mío. Eres tú quien nos da las ganas, Dios. Señor, permítenos honrarte con nuestras vidas, Dios. Sé que tenemos muchas cosas, sé que tenemos muchas responsabilidades, Señor. Sé que tenemos tanto, Señor, dando vueltas en nuestra cabeza, Dios mío. Pero, Señor, vinimos de ti y nos vamos a ti. No permita, Señor, que en el transcurso de este viaje nos olvidemos de ti.
sino que te honremos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro todo, Dios, que te honremos, Dios. Y que realmente tú seas lo primero, Señor, en nosotros. Señor, perdónanos, porque muchas veces, Señor, somos incluso, Señor, una línea menos, Dios mío, que aquellos asnos que pusiste en el camino de Saúl, Señor. Somos tercos, sin entendimiento. Perdónanos. Que este servicio no quede aquí, Señor. Que realmente lo consideremos para que podamos hacer un cambio en nosotros. Porque todo va a empezar por nosotros y nuestra decisión, nuestra disposición. Al querer realmente cambiar. Si no lo queremos, nada va a pasar. Sé tú, Señor. Sé tú, Señor, trabajando en mi vida, Dios, y que nosotros podamos disponernos allá, de una vez por todas, Dios mío, cambiar. Si la situación en el mundo, Señor, no mueve nuestros pies, no nos hace considerar, Dios mío, es que estamos mal, realmente estamos mal. ¿Qué más tiene que pasar en mi vida? ¿Qué más tiene que pasar en mí para realmente yo abrir los ojos y decir, perdóname, Dios, ayúdame, te quiero seguir, quiero entregar mi vida a ti? ¿Qué más tiene que pasarme? Ayúdanos, Señor, te lo pedimos de todo corazón. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.